En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Gracias a la audiencia de Contracorriente por acompañarnos en nuestra sección En Contexto, nuestra entrevista semanal. Me acompaña Félix Endara, él es asociado de programas para Mesoamérica de la Fundación para una Sociedad Justa, y es que en esta ocasión estamos conversando de un tema muy importante, y es que ellos tienen el lanzamiento de este proyecto que habla sobre transmasculinidades en Latinoamérica. El informe todavía no está disponible, pues yo conversaba con Félix y va a estar disponible en los próximos días, pero es muy importante para nosotros tenerte en esta entrevista y que podamos hablar un poquito más, no solamente del informe, sino de qué nace este proyecto. O sea, me gustaría que me compartieras experiencias como puntuales de cómo ha sido poder armar esto con personas, pues con personas trans de países en Latinoamérica, mayores de 40 años, no sé si comentan experiencias, ¿cómo ha sido de lleno este proyecto? Sí, no, gracias. Y gracias por la oportunidad de conversar y contarte un poquito más de este proyecto. El proyecto lo hemos titulado, ¿no? Los archivos de la memoria histórica transmasculina de Latinoamérica. Es un título que en realidad se vincula, es un proyecto que se vincula mucho y tiene mucha influencia del proyecto de memoria histórica argentina, ¿no? Que lo empezaron mujeres trans y que para mí un proyecto de memoria histórica y reconociendo que estamos en Guatemala y una región donde las iniciativas de memoria histórica son muy importantes, Claro. ¿no? Ya eso pasó. ¡Viva el santo! Los proyectos de memoria histórica en nuestra región, en Latinoamérica, son tan importantes y son no solo recuperar las historias culturales de nuestros países, pero también son un acto político. Claro. Porque muchas de las cosas que nos han pasado, si no las recordamos y de forma intencional, estratégica, se olvidan. Y cuando hablamos de comunidades trans y de hombres trans y de personas transmasculinas en particular, es una situación crítica, ¿no? Claro. Parte de la iniciativa, de la intención de este proyecto, tiene varios objetivos, ¿no? Uh-huh. Uno principal es precisamente combatir esta invisibilidad histórica, política, de los hombres trans en nuestra región, yo diría hasta de forma global. Entonces, por ese lado es y utilizar las historias orales, personales, las experiencias vividas de hombres trans y personas transmasculinas mayores de 40 años específicamente, porque son hombres trans que, por ejemplo, crecimos cuando no había YouTube, cuando no había Internet, cuando no teníamos referentes, Claro. ¿no? Y donde nos sentíamos aislados, que éramos los únicos. Por ese lado, es una situación, una realidad completamente diferente de ahora. Claro. ¿Cierto? También lo importante de por qué el enfoque de hombres mayores de 40 es porque también estamos tratando de combatir este mito de que los hombres trans y los movimientos transmasculinos son algo nuevo, que es emergente, porque lo que vemos generalmente son las imágenes de chicos, ¿no?, con músculos, a veces son personas blancas, Sí. ¿no?, que tienen un YouTube, todos están hormonizados, con cirugías, y esa es la realidad de muchos, pero no es la realidad de todos. Y cuando esa es la imagen que es la más popular, hay esa tendencia a creer que esa es la única imagen que existe, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que sí es importante que uno de los mensajes es que habemos muchas formas de transitar y de construir la masculinidad, y que no empezó ahorita, que no empezó, o sea, con Elliot Page, que no empezó, o sea, con TikTok, Claro. y que no
Y mucho de lo que escuchamos de los movimientos antigénero, por ejemplo, o antiderechos, Sí. es que dicen que, bueno, esto de las comunidades transgéneros es algo nuevo y que se ha regado por las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y es una fase, Sí. ¿no? Y se les va a pasar. Sí. Bueno, yo tengo 53 años y te Ujú. cuento que a mí nunca se me pasó, Ujú. no se me va a pasar y no quiero que se me pase. Ujú. Y aquí abordaste muchísimas cosas que yo te quiero consultar porque justamente en Honduras, en el caso de Honduras, pues existen sentencias a nivel internacional en el caso de mujeres trans que fueron asesinadas, en el caso de Vicky Hernández, por ejemplo, que fue asesinada en el marco del golpe de Estado en el 2009. El Estado está obligado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que las personas tengan su documento de identidad con el género que realmente se identifican y no el asignado al nacer. Por ejemplo, esas cosas como otras en las que también se tiene que sensibilizar o concientizar a la población, ¿verdad? No se han cumplido en casos como Honduras. O sea, yo te cuento del contexto hondureño, pues de ahí radicamos un poco, pero sabemos que esta es una realidad que lastimosamente a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano pues se replica, y como bien mencionabas, hay muchísimo estigma alrededor de las personas trans, y se entiende, y es como dices, con este estigma y este prejuicio que hay de que esto es algo nuevo que viene surgiendo. En Honduras, los movimientos de hombres trans han surgido también desde pueblos originarios y afrodescendientes, como negritudes trans también, y otras expresiones que existen allí. Me gustaría conocer si ustedes en este proyecto pudieron explorar un poco esta interseccionalidad de hombres trans que vienen de estos contextos tan complejos en Latinoamérica y que también les atraviesan estas realidades no solamente de pueblos originarios, de afrodescendencia, sino de dónde vienen, pues. O sea, me gustaría conocer si tuvieron como la oportunidad de explorar un poco, o mejor dicho, de contar estas historias que surgen de estos contextos también como más hiperlocales, no sé. Sí, sí. Mira, muchas cosas que me preguntaste, Sí. ¿no? Por ejemplo, sé mucho del caso de Vicky Hernández, ¿no? Que fue un litigio estratégico que duró 12 años en la Sí. Corte Interamericana, que es un caso que sembró precedente, no solo en Honduras, sino a nivel regional, ¿no? Porque es la Corte Interamericana. Sí, claro. Y que en cierta manera el fallo me pareció algo histórico, porque no era solamente remunerar a la familia de Vicky, sino establecer cómo vas a reparar a las comunidades trans. Claro. Tenía muchos... esta forma de reparo no era solamente remunerar financieramente a la familia de Vicky, sino cómo asegurar que las comunidades trans de ahora y las futuras, porque había una beca, Sí, ¿no es cierto?, sí, sí, para sí. comunidades trans. Sí. Y yo creo que ese también a veces es el problema de nuestros países, ¿no? Hay las leyes, pero no se implementan, ¿no es cierto? Porque no hay la voluntad política, Claro. ¿no? Y entonces ese es el rol de los colectivos, Sí. de la sociedad civil, de los movimientos feministas, de Sí. los movimientos trans, Sí. para empujar y que los gobiernos nos rindan cuentas. Claro. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, tu pregunta de las interseccionalidades, te puedo decir que sí y que no, ¿no? Tú mencionaste Latinoamérica, que es una región tan vasta, ¿no? O sea, tan grande, ¿no? Y a veces tenemos la tendencia a pensar que es un continente homogéneo. Así es. Y eso no es verdad. Uh-huh. Porque a pesar de que tenemos 16 entrevistados de 13 países, lo que te puedo decir que son 16 historias. No son ni siquiera 16 contextos, porque esas son las vivencias de esas 10 personas, ¿no, verdad? Y dentro de esas 16 historias estamos hablando de una persona, un hombre trans de Argentina, perdón, no de Argentina todavía. Tenemos las historias de un hombre trans de Uruguay y de un hombre trans de Chile, que no se refleja, esa realidad y ese contexto político de Argentina, Chile, Uruguay, no es el mismo de Centroamérica, de El Salvador,
de Guatemala que no tiene ley de identidad de género, mientras que Argentina, Chile y Uruguay sí la tienen, ¿no? Entonces ya en ese aspecto, representar todos estos países o a todos estos hombres que vienen de estos países es una forma de diversidad. Y precisamente para indicar que no somos un continente homogéneo. Eso por un lado. Ya dentro específicamente de los individuos que entrevistamos, sí teníamos esa mirada. Te puedo contar que un poquito de la metodología era compartir una convocatoria, pero de boca en boca. No hicimos una convocatoria abierta, no hubo un proceso de selección, ya te digo que tienes que llenar un formulario, sí. ¿No? Pero en Guatemala, la persona que entrevistamos es un hombre que tiene fondo indígena, ¿no es cierto? La persona de Brasil es un hombre afro-brasileño. Pero claro, la persona de Chile es un hombre blanco, claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que para pasos a seguir, ¿no? Primero que no capturamos a toda Latinoamérica, sí. que nos gustaría, ¿no? Sí. O sea, llegamos a cubrir a Cuba y a República Dominicana, pero nos falta todo el Caribe, ¿no es cierto? A mí me encanta, nos falta Argentina, nos falta Nicaragua. O sea, nos falta Paraguay. Sí. Y eso es el habla hispana y Brasil, que es una persona hablando portugués. Pero tú sabes, Brasil es casi todo un continente. Entonces, sí. Para mí, lo ideal es seguir capturando historias. Sí. Y siempre con ese enfoque, ¿no? De que no solamente tú llegas como hombre trans, tú tienes contienes multitudes, como sí, dice la frase. ¿No? Totalmente. Eso que mencionabas de la metodología era lo que iba, solo si me pudieras, ya me contaste así de forma muy breve que esto fue boca a boca, o sea, ustedes conversaban con personas en cada país y esta persona se encargaba como de conversar y de buscar a estas historias, o sea, ¿cómo fueron tejiendo ustedes esta red? No sé si estará de forma más amplia en el informe, pero sí me gustaría como saber un poco cómo trabajaron en ello, pues. Sí, bueno, un poquito, ¿no? Porque ¿sí? Parte de lo que también fue intencional con este proyecto es que los consultores que se encargaron de mucho del proceso de recopilar las entrevistas, de crear la metodología, son dos hombres trans latinoamericanos. Eso era muy, muy importante. O sea, este proyecto no solamente era la representación externa, ¿no es cierto?, sino que tenga el ADN del proyecto en sí, siempre tomase en cuenta a personas trans, no binarias. Entonces te puedo decir que los consultores que hicieron las entrevistas son hombres trans, identificados como hombres trans mayores de 40 años, ¿no? Entonces estamos hablando de pares. Sí. De ahí la persona que escribió el manuscrito, contratamos a una periodista no binaria de Colombia, ¿no? La persona que es la editora es una persona lesbiana feminista de El Salvador. Ah. La persona que hizo las ilustraciones es una persona no binaria de El Salvador. La persona que escribió el prólogo es uno de los entrevistados, es un hombre trans de Colombia. La persona que contratamos para que haga el diseño gráfico tan hermoso es una persona no binaria de Estados Unidos. Ah, okay. ¿No? Entonces, ¿cómo seguir que todo sea un proceso integral? Sí. ¿No? O sea, no solamente, bueno, las personas trans solamente son buenas para contar las historias y de ahí el resto lo manejamos, o sea, lo maneja la persona cis, o tú sabes, ¿no? O toda la gente del norte global. Entonces, en términos de la metodología de cómo trajimos a los entrevistados, sí, mucho fue preguntar, o sea, ¿a quién recomienda? Te puedo decir que contactamos a más gente de la que entrevistamos. Y eso iba en el sentido de que me imagino que era complejo también para ustedes anunciar esto en redes sociales, o hacer sobre todo por las identidades y también por qué tan expuestas iban a estar estas personas, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Sí, y te puedo decir que queríamos conversar con alguien en Nicaragua y nos dijo que no. Claro. Y nosotros, sí, perdón, queríamos entrevistar a alguien de Nicaragua y nos dijo que no porque no quería, sino porque no podía. Y
Y yo creo que eso es importante. Lo primero es la seguridad, especialmente en los momentos que vivimos, ¿no? Sí, La totalmente. seguridad de las personas trans. Pudimos entrevistar a una persona de Cuba, ¿no? Pero no en Cuba. Sí, Fue en una ocasión que estábamos sí. juntos en El Salvador. Él es un hombre trans de 75 años, de Cuba, que hizo su transición en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. O sea, te digo, su transición social, pero también su transición hormonal, toda su cirugía, ¿no? Y yo creo que eso también rompe ese mito de Cuba, ¿no? Que tienes que irte de tu país, de tu cultura, de tu familia, para poder transitar. Ujú. Yo creo que eso también es importante, que sea un mensaje que nosotros nos podemos quedar en nuestras casas, que muchos de nosotros, nuestras familias nos aceptan y nos apoyan y nos quieren, ¿no? Porque también creo que ese es un poquito el mito de las personas trans, ¿no? Que nos expulsan, Sí, que no nos aceptan. sí. Pero, y es la realidad para muchos, ¿no? Sí. Eso es importante, pero no para todos. Claro, y bueno, ya casi finalizando la entrevista, pues nosotros conversábamos un poquito previamente y con todos estos contextos políticos que mencionas ahora, cómo en países de la región es muy común, en el caso de Honduras, que se utilicen estos discursos antiderechos, conservadores, en contra de la población trans, diciendo eso que mencionabas al inicio, que me parece muy relevante, que esto es algo de ahora, que esto es una ideología de género que busca implantarse en las poblaciones y todo esto, para no solamente estigmatizar y atacar a la población trans, sino para atraer votantes. O sea, en todo este contexto político te lo digo porque en Honduras este es año de elecciones, se da mucho eso también. ¿Qué pensás de todo eso? O sea, como una persona que ha caminado tanto, como una persona trans, como un activista, no sé, pues me gustaría conocer un poquito cuál es tu percepción de esto. Sí, mira, esa es una excelente pregunta y es algo que estaba muy de frente en términos de este proyecto. Sí, Eh, Sabemos que los movimientos antigéneros, de fundamentalismo religioso, sí. los actores antiderechos, ¿no? Están coordinados. Uh-huh. Tienen una estrategia global que está funcionando en contextos locales porque lo adaptan, pero en realidad el objetivo es el mismo Sí. y las estrategias son muy, muy parecidas. Y ellos se dieron cuenta que las comunidades trans se convirtieron en como abren las puertas ellos, ¿no? Para poder captar, animar a las bases a que vayan a votar, ¿no? A pesar de que hace 5 o 10 años no les importaba a las comunidades trans, saben que no les afecta nada que una mujer trans use un baño de mujeres. O sea, son cínicos, pero también han sido muy, muy, muy estratégicos, ¿no? Sí. Entonces, como tú dices, en cierta forma, hay muchos que sí les interesa, o sea, que sí opinan que la gente trans es mala, enfermos, etcétera, pero hay otros que nos convertimos nomás en una pieza de ajedrez, ¿no? Que les ha funcionado muy bien. Sí. En términos de la intención de este proyecto, es precisamente llegar a esas audiencias flexibles que conocemos, ¿no? Que no son completamente los antiderechos, ni son tampoco la gente que ya está con nosotros, nuestros aliados, ¿no? Sí. Sino que son esas audiencias flexibles, la maestra, el tío, ¿no? La señora de la tienda, que no tiene formada todavía una opinión acerca de la persona trans, pero dependiendo de qué tipo de mensaje, ¿no? Cómo tú llegas a esa persona, cómo tú le hablas, podemos convertirla en aliada. Entonces, ese fue uno de los objetivos principales de este proyecto, por eso es que está escrito por una periodista, ¿no? Que sabe cómo moldear ese tipo de narrativa, ¿no? Que no está escribiendo un informe para donantes. Sí. Que no está basado solamente en números y estadísticas, ¿no? Y que no está justificando que hay que mover recursos basados en los números y todo eso, ¿no? Pero que sí estamos resaltando temas de resonancia que son el amor de la familia, la
necesidad de una vida digna, ¿no? El deseo por una vida digna, el deseo por pertenecer. Eso es algo que una persona trans, pero que una persona cisgénera, una abuela, ¿no? El maestro, puede conectarse con eso. Así tú no conozcas a una persona trans, tú te conectas con ese amor de nuestra familia, ¿no? Y eso fue una intención muy, muy específica de este proyecto. Aparte de los testimonios... ¿Te puedo preguntar un poquito el horario para...? Sí, son Quiero las... saber qué horas No te son. preocupes, son las 5:44. Ah, ya, estamos bien. Solo Tenemos 5 minutos. Sí. Aparte de los testimonios, y lo mencionabas un poco ahora con la redacción que hizo la periodista del informe, ¿vamos a poder encontrar cifras también o datos en este? No tanto. Te digo que... Porque las cifras existen. Sí. Tal vez no tanto para hombres trans, ¿no? Sí. Te digo la verdad, no ha habido un esfuerzo coordinado de decir, vamos a recopilar los datos de, por ejemplo, de violencias específicas solo para personas transmasculinas u hombres trans de la región. Sí. Que yo sepa, no hay un esfuerzo coordinado. Sí. Hay esfuerzos locales, ¿no? Pero no hay nada que yo te pueda decir, mira, si tú quieres saber X, Y, Z, aquí está la fuente, Sí, ¿no? sí. Sé que existe para otras, como por ejemplo, comunidades LGBT Sí. y para mujeres trans, Sí. ¿no? Pero no, que yo sepa, no hay nada, no hay algún tipo de monitoreo así a nivel regional. Ujú. Sería bueno, Sí, ¿no? claro, totalmente. Bueno, ya finalizando, pues me gustaría que me dijeras qué expectativas tenés después del lanzamiento del proyecto y del informe. Nosotros en esta entrevista pues estamos previo a que pues se lance el proyecto. Me gustaría saber tus expectativas, o sea, me gustó muchísimo lo que mencionabas de llegar a las abuelas, a la maestra, a los jóvenes. ¿Tenés esa expectativa tal vez de realmente cambiar la narrativa? O sea, ¿qué impacto buscan generar? O sea, buscan generar con esto. Sí, no, gracias. Yo diría que cambiar la narrativa es uno de los objetivos principales. Y yo creo que cambiar la narrativa no es un proyecto de aquí a mañana, no es un proyecto de este año tampoco. Sí. Tal vez podemos empezar a ver ciertos indicadores, ¿no es cierto? Sí. Cuánto se comparte, ¿no? Estamos tratando de tener una base de datos, por ejemplo, con el registro del evento, Sí. ¿no? Haciendo ciertas preguntas, o sea, ¿ya conoces comunidades trans? ¿Conoces comunidades transmasculinas? ¿Qué piensas hoy? Sí. ¿Y qué piensas después del lanzamiento? ¿Qué Sí. piensas después de que lees el informe, no? Sí. Pero esos son como o sea, sistemas muy, muy, muy básicos, pero creo que los siguientes pasos es también llegar a un tipo de métricas, ¿no? ¿Cómo medimos? Y también tener paciencia y optimismo, ¿no es Claro, cierto? totalmente. Bueno, pues tuvimos a Félix Endara, asociado de programas para Mesoamérica de la Fundación para una Sociedad Más Justa. Gracias a la audiencia de Contracorriente por acompañarnos en esta sección En Contexto, la entrevista semanal, y esperamos que puedan acompañarnos en próximas entrevistas y atentos a nuestras revelaciones y a nuestras noticias a profundidad en contracorriente.red. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.